Bienvenidos de vuelta al canal y hoy les traigo un tutorial muy sencillo, son solo 5 pasos de cómo conseguir trabajo en Dubái, ya estés en Dubái o estés fuera del país. Lo único que necesitas para seguirme en este tutorial es un teléfono, un smartphone con WhatsApp y un poquitico de paciencia. Lo primero antes de empezar el video es que esto es completamente gratis. Esta agencia que te voy a recomendar no te cobra por el proceso de contratarte, sacarte de Cuba y traerte a vivir a Dubái. De Cuba, de cualquier país de Latinoamérica, incluso de Europa, no importa. Me pongo como ejemplo como cubano y me parece que es muy válido porque sabes que con nuestro pasaporte es difícil que te aprueben la visa en la mayoría de los países. Así que si se lo aprueban a los cubanos, si un cubano logró hacer esto, la mayoría de ustedes que están viendo este video también pueden hacerlo. Esta agencia que se llama 360 Agency, esta agencia está enfocada solo en lo que es gastronomía, ni siquiera dentro de hostelería, te habla también de guías de turismo o algo así. Solo bartenders, camareros y rangos por encima y por debajo de eso, pero todo dentro de la rama de trabajar en un restaurante. Y tú debes estarte preguntando, ¿y cómo funciona este tema? ¿Cómo es que es gratis? Esto es una agencia empleadora que va a conectar a un hotel o un restaurante que necesita un camarero, por ejemplo, contigo. ¿Por qué 360 Agency no me ha respondido? Te pongo un ejemplo. Esta es la conversación de un colega que llegó hace solo 2 semanas a Dubái. Yo me lo encontré hace una semana, le di el teléfono de 360 Agency, yo cogí su teléfono y escribí eso que ves ahí en pantalla y ya le respondieron. Hace solo, creo que 3 días después, ya le mandaron su primera oferta de trabajo. Por cierto, tengo un video de cómo optimizar tu currículum al máximo. Hayas trabajado en lo que hayas trabajado, cómo hacerlo ver más profesional. Bueno, él, además de mandar su currículum y además de decir, quiero trabajar como jefe camarero, algo que está bastante solicitado en Dubái, él también puso, estoy aquí en Dubái, en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Eso lo cambia todo, por supuesto. ¿Por qué? Porque no todas las empresas, no todos los restaurantes, no todos los hoteles tienen los recursos para tirarse al otro lado del planeta a buscar gente, pagarle un vuelo y traerlo hasta aquí, arriesgándose siempre a que puede que no funcione, a que puede que esa persona no encaje. En mi caso, por ejemplo, a mí sí me pagaron el vuelo y me pagaron todos los trámites para sacarme de Cuba y traerme a trabajar aquí a Dubái. Y no soy el único, tengo varios suscriptores que están ya en el proceso. Tengo una suscriptora que ya llegó, de hecho está trabajando de recepcionista en el mismo hotel que yo solía trabajar en Atlantis, gracias a que aplicó con 360 Agency desde Cuba. Entonces, ¿cómo lo hizo ella también? Pues siguiendo estos pasos. El paso número 1 es crear en tus contactos el contacto de 360 Agency. Entra a tu aplicación de contactos en Android, en iPhone, en donde estés, abre contacto nuevo y pon este número que te pongo aquí en la pantalla. No te confundas, por favor, para lo que te mencioné al principio de que es gratis, de que puede haber muchas estafas por ahí. Este contacto es el que me sacó a mí de Cuba y el que ha sacado a unos cuantos más que me siguen de Cuba totalmente gratis. Este número, anótalo en ese nuevo contacto que estás creando y ponle a ese contacto 360 Agency Middle East, que es su nombre completo. Dale un ratico a tu teléfono ahora a que se conecte a internet, a que WhatsApp se conecte a internet y vea que hay un contacto nuevo registrado y se dé cuenta de que ese contacto está en WhatsApp también. Y ahora que eso sucedió, el perfil de 360 Agency debe verse así como te muestro en pantalla. ¿Ves? Esa foto de perfil, vamos a hacer clic en su catálogo. Como empresa empleadora, ellos lo que tienen en sus productos, lo que venden son posiciones de trabajo, mayormente aquí en Dubái, orientadas a la hostelería. Te lo repito, si eres ingeniero, si eres abogado, doctor, este video no te sirve, esta aplicación no te sirve, además ellos te lo van a decir. Solo buscamos profesionales en el área de hospitality, hostelería. El catálogo de ellos a veces no abre en Cuba, ya me lo han dicho, que tienes que usar VPN para que abra, incluso con VPN a veces no abre. No te desanimes, no estás en desventaja, estés en Cuba o estés donde estés, no te sirve el catálogo, no importa, le escribes directamente a su chat y aquí está, así los saludo yo, greetings. Y aquí viene el segundo paso. Primer paso, mirar bien el número que mencioné, tenerlo ya dentro de tus contactos. Segundo paso, escribirle a 360 Agency y recibir la respuesta automática en la que te piden 3 cosas que lo van a definir todo. Esas 3 cosas es, mándame tu currículum, trabájalo bien, mira mis videos sobre el currículum, pídeme ayuda y yo te ayudaré a mandar el mejor currículum posible según tu experiencia laboral. Segundo paso, ¿dónde estás? Esto lo va a definir todo, porque hay muchas empresas que se atreven a contratar gente pagándole vuelo y pagándole todo, como me pasó a mí, como le ha pasado a algunos de mis suscriptores ya, pero hay empresas que solo te van a contratar si estás aquí en Dubái, que le van a pedir a 360 Agency que busque personas que ya estén en Dubái, ya sea para ahorrarse el vuelo o para asegurarse que están contratando a alguien que ya conoce la ciudad, que ya sabe lo que significa vivir en Dubái. Y la tercera opción es la posición. Por supuesto, se están buscando más camareros que bartenders, se están buscando más camareros que un chef. Tú aplica para lo que sepas, pero por supuesto hay posiciones en las que vas a tener trabajo mucho más rápido. Te puedo poner un ejemplo de un colega que llegó hace poco a Dubái, hace solo 2 semanas, y ya tiene su primera oferta laboral después de solo 3 días de haberle escrito a 360 Agency. Te puedo poner el ejemplo de otro colega, otro suscriptor, que le escribió hace 4 meses y 360 Agency, a pesar de que él le mandó correctamente su currículum y todo lo que le pidieron, todavía no le han dado respuesta. Por eso esas 3 preguntitas del paso 2 son tan importantes, son lo que lo van a definir todo.
qué tan bueno es tu CV, dónde estás y para qué posición estás aplicando. El tercer paso es que 360 Agency te muestre una oferta de trabajo. Este no es que alguien te esté ofertando un trabajo a ti todavía. Esto es una oferta de trabajo que está disponible. 360 Agency se la enseña para ver si él está interesado. Y si él está interesado, o sea, si tú lo dices que sí, esta es tu parte en la que dices, sí, quiero eso, el salario me parece bien, las condiciones me parecen bien, entonces 360 Agency se lo dice al empleador, y en este momento es que el empleador sabe de ti. En este momento es que 360 Agency le da tu currículum, tu perfil, y ellos te evalúan. Si ellos piensan que sí, que te necesitan, le van a decir a 360 Agency lo siguiente, y ya en este paso estás casi arriba del avión. Le van a pedir que concrete una entrevista contigo. La entrevista se va a hacer por videollamada, es este mensaje que ves aquí. Mira cuando él le escribió, y solo unos días después ya tiene una entrevista para el 24 de octubre. En lo que va a ser este video recibió una segunda oferta de trabajo. Todavía no ha pasado el paso de la entrevista, pero nosotros sí vamos ya al cuarto paso, la entrevista por videollamada. La entrevista te la van a hacer usando Microsoft Teams, porque no todas las aplicaciones de videollamada funcionan en Dubái. Así que descarga Microsoft Teams, descarga un VPN que funcione correctamente, porque esa aplicación creo que en Cuba no funciona sin VPN, y prepárate para tu entrevista. E incluso también mencionar que 360 Agency contrata animadores. Uno de mis suscriptores ya viene para Dubái completamente gratis siendo animador de hotel. Y un consejito pequeño antes de seguir con el quinto paso y ya el último: siempre pongo en tu currículum las actividades extracurriculares. Por ejemplo, este muchacho es animador, pero él mencionó en su currículum que él sabe bailar salsa y que daba clases de salsa en Cuba. Sea cierto o no, le agregó algo a su currículum. Hemos llegado al último paso entonces, la videollamada, la entrevista de trabajo. No te van a dar una respuesta en ese video. Mi consejo es que no preguntes. Además de parecer desesperado, es un poco informal. Está feo que tú digas, bueno, díganme que dame una respuesta. No. Una vez que te has desconectado, ellos van a tomar una decisión y te vas a enterar a través de 360 Agency. Ellos te van a decir si esa gente te han aceptado, y si te han aceptado, te van a mandar una carta de oferta. Hasta aquí llega el tutorial de lo que tiene que ver con WhatsApp y con buscar trabajo en Dubái totalmente gratis usando solo un smartphone y WhatsApp, porque ya a partir de aquí usted tiene su contrato. La oferta de trabajo va a decir lo que vas a hacer, la descripción de tu posición de trabajo, tu salario y cuándo sería el día ideal para que empezaras. Recuerda, una vez que firmaste tu offer letter, se acabó todo el problema, se acabó la preocupación y la ansiedad, ya usted está montado arriba del avión. Es solo cuestión de esperar. Claro que te vas a desesperar y me vas a escribir a decirme, oye, hace 2 semanas me dijeron que sí, pero esa gente me dejaron quemado. ¿Cuándo? No te preocupes. Cuando te mandan un offer letter, esa empresa ellos están haciendo un compromiso legal contigo de que una vez que tú firmes esa carta de oferta, ellos van a empezar todo el proceso legal de sacarte del país donde estés, ponerte en Dubái y hacerte firmar un contrato para que estés legal aquí durante los próximos 2 años. Doy consejos respecto a esto y no es para desilusionarte, es para que no pierdas tu tiempo. El primero es, si no tienes inglés, te va a ser muy difícil pasar por todos estos pasos. Empezando porque la entrevista en vivo va a ser hablando un inglés que no es ni el de los norteamericanos ni el de los británicos. Es quizás el inglés de un tipo de Polonia, de la India, de Pakistán, de Sudáfrica. Tienen acentos duros, tienen acentos difíciles. Si no dominas el inglés, no vas a pasar esa entrevista. La segunda es la ventana de tiempo que tienes para venir. Yo diría que desde principios de octubre hasta finales de marzo. Ese es el momento en el que venir. Incluso vendría antes. Yo vendría a finales de agosto, septiembre. Si todavía estás decidiéndote, estás a tiempo de venir. Pero si tus planes, si tu dinero, si tu vida no te da para venir antes de finales de febrero, yo te digo que ya este año 2023 no vengas a Dubái. Y un último consejo, y dejé lo mejor para el final, porque es algo que descubrí aquí y algo que incluso le he recomendado a personas y ahora te recomiendo lo contrario. ¿Por qué? Porque aprendí cómo se mueve esta ciudad, aprendí cómo se mueve Dubái. Hace poco el director de ventas del hotel donde yo trabajaba se me acercó y yo le digo, me voy a cambiar de empleo. De hecho ya me cambié de empleo, ya no trabajo en Atlantis, y cuando le digo me voy, llevo aquí 1 año, me dijo, es lo mejor que hiciste, porque en el mercado laboral actual, en un currículum que te vean que tú te metiste 4 o 5 años en la misma posición es muy negativo. Nosotros pensábamos, yo también lo pensaba, llegando aquí me di cuenta de que no, que verte 5 o 6 años en la misma plaza te da sensación de estabilidad, de lealtad, de un tipo serio, de profesional. Eso aquí se ve todo lo contrario. Incluso los directores con salarios de miles y miles de dirham, que son también miles y miles de dólares, si te pasan más de 2 o 3 años en la misma posición, eso se puede ver mal. El empleador lo puede interpretar como esto es un tipo achantado. ¿Por qué te metiste 1 año, 2 años en la misma posición sin superarte, sin subir de posición o sin irte a otro lugar con tantas oportunidades que hay en Dubái? Entonces ten cuidado con eso. Está mal mentir, por supuesto, pero no te esmeres en decir me pasé 7 años en el mismo hotel, porque claro, estabas haciendo plata. Yo te entiendo porque soy cubano, pero ellos no van a entender eso. Ellos van a ver una persona que no tiene ganas de crecer, y créeme que es lo último que quieren ellos en sus compañías, alguien que no tiene ganas de aprender, de ser un mejor profesional cada día. Espero que te haya servido el tutorial, espero que escuches los consejos y los tengas muy en cuenta. Recuerda rebobinar este video, darle, ¿cómo es que se llamaban los videos viejos? Rewind, ¿no?
darle rewind al video, ve hasta atrás y mira bien el teléfono de 360 Agency. Te repito, tiene que ser todo gratis. En el momento que te cueste un centavo, ya sabes que le escribiste a la gente incorrecta. Y por supuesto que hay scams, que hay estafas por ahí. Te estoy recomendando con este vine yo, varios de mis suscriptores completamente gratis, varios de mis compañeros de trabajo de Argentina, de Europa, no solo desde Cuba. Este es el que te recomiendo yo. Por hoy no tengo más nada que decirte y como siempre, caballero, nos vemos en la próxima aventura.